si la población rural es la que vive en el campo y la población urbana es la que vive en las ciudades, pues parece que se presenta ya una grave dicotomía entre ambas, ¿no? Eh, Hasta bien entrado el siglo XX, hasta la década prácticamente de los 60 del siglo XX, eh, había una inmensa mayoría de la población española que vivía en núcleos por debajo de los 10.000 habitantes. La década de los 60, la década del desarrollismo, de las tecnocracias en España, eh, y con el éxodo rural tan potente que se genera a partir de esta década, se empieza a acumular población en núcleos mayores, abandonando muchas veces núcleos menores hacia otros del entorno, cuando no dando directamente el salto hacia grandes áreas urbanas que eran las que les ofrecían trabajo. En la actualidad, más de 3/4 de la población vive en entornos urbanos y además, en muchos casos, haciendo un inciso, vivimos en entornos que tradicionalmente consideraríamos rurales, pero con todo el modelo de vida propio de lo urbano. Las ciudades españolas, desde su origen, España, el territorio de la península ibérica es un territorio relativamente urbanizado, es un territorio muy amplio, ya sabéis, segundo país más montañoso por las dificultades orográficas que tiene, pero encontramos que hay una cierta densidad urbana, aunque es cierto que se concentra en áreas muy concretas. Cuando estudiaseis en historia de España y comparaseis un poco los celtas o los íberos o los celtíberos también, habíamos quedado en que muchas veces los celtas no tenían grandes asentamientos, y sin embargo sí que los encontrábamos más en la zona íbera, de los iberos, aunque en muchas ocasiones era un reflejo de lo que copiaban, de lo que veían de las fundaciones fenicias, de las fundaciones griegas o de las cartaginesas. Esto va a cambiar con la ciudad romana, porque los romanos sí que van a imponer un modelo de urbanismo muy, muy, muy característico, ya sabéis, imitando siempre el modelo romano. Y aunque no podemos decir que existe una amplísima red muy tupida de ciudades, sí que empiezan a existir ciudades con un cierto peso en lo que es la península ibérica. Eran esas ciudades planificadas con ese cardo y ese decumeno que marcaban, como si fuese una suerte de cruz, las dos líneas máximas del trazado, este-oeste, norte-sur, y las manzanas de casas se disponían alrededor de esas calles que mostraban un damero tan característico. Son ciudades bien equipadas, porque se concentran ahí los principales servicios que tienen que dar a unas amplísimas áreas del extrarradio. Monumentalmente es donde se concentran los grandes templos, los edificios administrativos. Y eso sí, son ciudades bien comunicadas, porque sabéis que tenemos las vías romanas, que aparte de ser ese elemento defensivo que podía permitir la rápida llegada de una legión hacia allí donde se le necesitase, se convierten en las vías romanas en unas buenas redes de comunicación que comunican ciudades y que estimulan el comercio también del entorno. Con la llegada del periodo medieval, parte de ese ímpetu eh, del urbanismo romano se ha perdido. Muchas de las ciudades se van viendo que van quedando abandonadas en parte, y ciudades que llegaron a tener un peso importante incluso desaparecen y otras quedan convertidas en meros poblachones. Además, a partir de los inicios del siglo VIII y con la llegada de los musulmanes, que tampoco es que lleguen tantos en número, pero que sí que imponen determinadas tradiciones de lo que tienen, pues vamos a poder diferenciar entre dos modelos urbanos dentro de la península ibérica: la ciudad islámica y la ciudad cristiana. La ciudad islámica hispana tiene como características, pues bueno, ese plano laberíntico muy difícil de seguir,
en el que la religión va a estar presente, bueno, sobre todo porque van a concentrarse algunos de los principales centros de rezo en la misma. Las ciudades, como concentración de población, tienen un componente comercial y artesanal más que industrial, no podemos hablar de industria en la época, en la que sí que están bien separados los espacios públicos y privados, pero en la que os apunto yo, en las calles convivían en la misma calle gentes de diferentes estatus económicos, evidentemente en distintos edificios, pero no había una separación tan clara por barrios. La ciudad cristiana, como la islámica, en la época medieval, son ciudades que están amuralladas. En muchas ocasiones, además, es que tenemos que determinadas ciudades tienen un origen musulmán o cristiano, son ocupadas por los otros, se recuperan y lo que se hacen es adaptarse. Como en este caso, como en el caso de las ciudades islámicas, el papel aquí de la cristiandad es importante, el de la iglesia, y entonces pues bueno, van a estar también dotadas de edificios singulares religiosos. Y también son ciudades en que se concentran las actividades artesanales e industriales. También suelen tender a tener planos irregulares, pero muchas veces empezamos a encontrar un crecimiento también en áreas circuncéntricas. Cuando llegamos a la época moderna y encontramos además un determinado crecimiento poblacional, eso va a hacer que las ciudades empiecen a aumentar de tamaño. También lo que eran esas ciudades amuralladas que habíamos visto empiezan a tener otro sentido con la introducción de la artillería, pues cambia el modelo defensivo de la ciudad. Muchas veces, más que una ciudad amurallada en sí misma, lo que tenemos son ciudadelas como esta de San Fernando en Figueras o como la de Pamplona, que os puede resultar más próxima en el espacio, y con esos crecimientos, con esas murallas en forma de estrella. A las ciudades que ya concentraban en su momento las principales iglesias o catedrales o mezquitas en las zonas musulmanas, se monumentaliza porque se van añadiendo cada vez más palacios de una determinada aristocracia, pero también ahora de una burguesía que empieza a tener un cierto poder pudiente, ¿no? Y hay un crecimiento pues porque las actividades protoindustriales están cada vez más presentes y las funciones comerciales se refuerzan. Además, en muchas ocasiones es necesario la formación de nuevas ciudades, no solo ciudades, también de nuevos pueblos o polas, pero se van creciendo nuevas ciudades y algunas de ellas bajo la influencia o bajo el auspicio del propio de la propia monarquía, aunque sean casos más singulares, pero bueno, tienen la propia belleza que pueda tener la ciudad de Aranjuez.